Vamos entonces a un panel que apenas aparezca Cristian, que está con sus tareas, lo voy a pasar a él la coordinación del panel, pero por ahora voy a alargarlo yo. Se encuentra Felipe Osorio. Se encuentra Felipe Osorio. ¿Está Felipe Osorio, por favor, entre el público? ¿Está Felipe Osorio entre el público? ¿En dónde está? ¿Está? Levanta la mano, por favor, Felipe, si puedes. Espera un poquito. Levanta la mano, Felipe. Ahí está Felipe Osorio. Vale, Felipe, ya te vimos. Muy bien. Reactivas audio. Ahí está. Y te anclamos. Adelante, Felipe, cuyo tema muy interesante es The French Dispatch de Wes Anderson, autor y propiedad. Autor y propiedad. Adelante, Felipe. Voy a compartir una presentación. Puedes. Se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Se ve perfecto, pero ponle F5. Ahí está, listo. Adelante. Perfecto. Bueno, primero quería agradecerles por la organización de este evento. Me hubiese encantado estar allá, pero al menos pude hacerlo a través de Zoom y felicitarlos por lo que están creando, por la comunidad que se está armando respecto a este tema de cine, televisión y derecho, y empezar a transformar una disciplina establecida ya en Latinoamérica. Entonces, primero quería partir con eso. La idea de esta presentación es presentar a través de la película The French Dispatch de Wes Anderson cómo ha entendido tradicionalmente el derecho a la figura del autor dentro del sistema de derechos de autor y ciertas críticas que se ha hecho a esa figura del autor, y el punto final de la presentación es mostrar ciertos límites que tiene esa crítica. Entonces, aunque parezca una perogrullada, el autor es obviamente una figura central para el derecho de autor. Sin embargo, hay cierta literatura que es tributaria de la literatura de crítica cultural que ha intentado desplazar a la figura de autor o en palabras de Roland Barthes, matarlo para poder legitimar el sistema de derechos de autor. Entonces, en ese contexto, la presentación va a estar dividida en estas 4 secciones. En primer lugar, voy a dar un contexto de la película y cómo esta película representa de alguna manera en el protagonista de una de sus historias una figura especial de autor que es tributaria del romanticismo alemán del siglo XVIII, y cómo esa visión romántica del autor ha sido traducida en términos legales a los sistemas de derecho de autor. Luego voy a presentar ciertas críticas que se le ha hecho a esa figura romántica del autor a través de estudios críticos legales, para después presentar ciertos límites que yo creo que existen de esa crítica, y por último voy a presentar unas conclusiones. Entonces, partiendo en The French Dispatch, Wes Anderson, el director, nos presenta al personaje de Moses Rosenthal, que está ahí en la imagen, representado por Benicio del Toro, quien es un preso de la cárcel de Nui, que fue condenado a presidio perpetuo por un doble homicidio. Pero lo interesante de este personaje es que no solo es una persona que mató a 2 personas, sino que también es pintor. Y dentro de la prisión, el protagonista de esta historia se enamora platónicamente de su guardia, que es la que está a la derecha, que es Simone, que la interpreta la actriz Léa Seydoux, y ella empieza a ser la modelo que utiliza Moses para pintar sus cuadros. Entonces, gracias a la relación platónica, Moses Rosenthal logra entrar en el periodo más prolífico de su carrera y comienza a sublimar su agresividad a través de la pintura. Lo importante para el objeto de la presentación es que este personaje Moses es representado como una personalidad atípica, que tiene brotes psicóticos y agresivos constantemente, pero que logra contactar con su interioridad y con la belleza a través del oficio de la pintura y a través de su relación platónica con Simón.
Entonces, es la historia de vida del pintor la que resulta interesante para la narradora ficticia de la historia, que es otro personaje que no me voy a meter ahí para no complejizar la trama, pero entonces la obra del protagonista es interesante no necesariamente por los méritos artísticos, que efectivamente la historia cuenta que tiene gran mérito artístico, pero principalmente, y para efectos de lo que nos interesa acá, es interesante por las particulares de vida y la personalidad del autor. Este autor es presentado como un genio loco, podríamos decir, de la pintura, que es capaz de expresar su interior a través de su arte. ¿Ok? Entonces, la pregunta que queda es de cuáles serían las raíces filosóficas que existen detrás de esta representación de la figura del autor. Y tradicionalmente se ha entendido o sea, linkeado este tipo de autores a la idea del romanticismo alemán del siglo XVIII, que en términos obviamente muy simples, entienden al autor como el individuo, como aquel individuo que es el único responsable de la creación de una obra de arte. Entonces, como él es el único responsable, él es la única persona a la que se le debe dar crédito y la que se le da reconocimiento por la creación. Y una nota al pie, lo importante es que es el autor y no la autora. Hay bastante crítica respecto de cómo se ha marginado a artistas mujeres en conceptualizaciones clásicas de autor, y esto también tiene su correspondencia en el derecho. Pero bueno, para los románticos, el verdadero acto de autoría es original, en el sentido de que el producto final no es copiado ni es una derivación o imitación de una obra anterior. Lo importante es que el autor, con su genio, logra sacar desde los bienes comunes, que vendrían a ser las ideas, una obra particular, original, que tiene la personalidad del autor en ella y por tanto requiere ser protegida. Y en la presentación yo puse ahí una cita a Fichte, que es uno de los filósofos del romanticismo alemán, que precisamente escribió acerca de la ilegalidad de las copias de las impresiones. En su tiempo se discutía la impresión y estaba recién discutiéndose la idea del derecho de autor. Y para él el derecho de propiedad sobre lo que el autor crea radicaba precisamente en que cada autor tiene una manera particular de expresar sus pensamientos. Solo él tiene esa forma de articular y pensar, y por tanto eso es aquello que no se vende al momento de vender un libro, y eso es lo que se protege mediante el derecho de propiedad. Ahora, ¿cómo esto ha sido traducido al derecho? En general se ha señalado que la propiedad intelectual, el derecho de autor, lo que busca es identificar al último responsable de la creación de una obra original y reconocerlo a él mediante un derecho exclusivo para explotar dicha obra durante un tiempo limitado. Entonces, en este sentido, lo que el derecho hace es tender a identificar a un solo responsable que con su trabajo logró generar algo original. Lo que se ha señalado, y que probablemente también lo podemos ver en lo hecho, no simplemente una teorización, es que el derecho de autor se ha transformado en un sistema orientado a proteger los intereses de este autor solitario. Entonces las normas se diseñan de tal manera para identificar a un autor, otorgarle un derecho de propiedad limitado y protegerlo frente a potenciales ladrones o piratas. Y acá quería mostrar algunas normas que nos podrían dar cuenta de esta conceptualización de autor. Puse este ejemplo de la ley chilena de propiedad intelectual, que en el artículo 6º habla de que solo corresponde al autor decidir sobre la divulgación de la obra, y el titular original del derecho va a ser siempre el autor de esta. Obviamente hay hipótesis en que esa propiedad puede transferirse o que recae en otra persona, pero ese es el caso paradigmático. Perdón. Lo mismo en la ley española sobre el derecho exclusivo que tienen los autores, corresponde efectivamente al autor de la obra, y lo mismo ocurre en el caso de la ley británica. Estos son casos paradigmáticos, ¿no? Probablemente existen en todas las legislaciones, pero habla de que en la primera titularidad de los derechos sobre la obra recae en el autor de esta. Ahora, esto obviamente esta visión ha sido criticada por una tradición jurídica, podríamos decir, que la de los estudios críticos del derecho, y la crítica central que se ha hecho es que esta visión romántica del autor ha llevado a una expansión de lo que termina generando una crisis de legitimidad del sistema. La expansión del derecho de autor ha generado que nos encontremos con sistemas cada vez más adaptados para la protección de los intereses privados de autores, productores o titulares de derechos, a costa del interés público que está envuelto en el sistema. Ahora bien, aun cuando el derecho de autor se ha expandido,
y el concepto también ha sido modificado en el tiempo, la realidad es que el derecho de autor no necesariamente reconoce a todos los autores por igual. Existiría, algunos señalan, una disonancia entre la concepción legal de autoría y las normas sociales que son generadas por distintas comunidades creativas para identificar a los autores de las obras dentro de esas comunidades. Entonces, la crítica que se ha hecho es que el derecho de autor ha sido incapaz de reconocer como autores a personas que socialmente son reconocidas como tal. Y esa disonancia que existe entre el concepto legal y el concepto social, podríamos llamar, de autor, genera problemas de legitimidad. Entonces, en la diapositiva podemos ver a la izquierda una publicación científica estándar, fue la primera que encontré en el buscador, que en el recuadro pueden ver que hay una serie de autores de ese artículo. Y esto se debe a que en general las comunidades científicas tienen normas respecto de cómo acreditar autoría respecto de los artículos científicos, que generalmente van desde el profesor que coordina la investigación hasta el último estudiante de posgrado que está haciendo el experimento del artículo científico. Ahora, si es que miramos este tipo de autoría desde el derecho de autor, probablemente nos vamos a encontrar con problemas para adjudicar la autoría de ese artículo a todas las personas que están listadas dentro como autores. ¿Por qué? Porque el derecho de autor únicamente protege expresiones y no ideas, entonces mucha gente que no expresó o que no tuvo una contribución sustancial respecto de la escritura o de la expresión de ese artículo no van a estar, aun cuando hayan tenido muy buena idea respecto a hacia dónde llevar el artículo, o los ayudantes que tuvieron injerencia en la realización de los experimentos, probablemente tampoco van a ser reconocidos por el derecho como autores propiamente tal. El otro caso que quería mostrar es el del arte de apropiación, que es principalmente postmoderno. En este caso es una obra de Marcel Duchamp, en la que ustedes pueden ver que él tomó la Mona Lisa y le pintó un bigote y barba, y esa es la obra. Este tipo de arte es reconocida por sus comunidades creativas como una obra, podríamos decir, original. Sin embargo, a la luz del derecho, probablemente también tendríamos problemas para calificarlas de obras originales. Incluso en algunos casos podría tratarse de una infracción a derechos de autor. En este caso es difícil porque la Mona Lisa está en dominio público, pero podríamos discutir si acaso es original o no la contribución que hizo Marcel Duchamp en esa pintura. Entonces, estos casos de disonancia lo que generan es una crisis de legitimidad respecto del sistema, porque el sistema busca proteger y regular prácticas creativas, pero no todas las prácticas creativas están conforme a lo que el derecho entiende por autor. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? En general, la teoría crítica del derecho ha intentado, siguiendo la idea que puso al comienzo de Roland Barthes, matar al autor romántico jurídico y ampliarlo lo más posible para lograr incorporar estas prácticas creativas o nuevos tipos de autores al derecho. Entonces, la idea central de esta crítica es que nos debemos deshacer de la figura del autor romántico, y de esta forma el sistema va a poder dar cuenta de cómo operan en los hechos las prácticas creativas. En particular, en este caso, la visión del autor romántico no logra dar cuenta de los procesos creativos, y por tanto, el derecho debería poder reformarse de tal manera que sí dé cuenta de esa disonancia. Dentro de esa crítica se encuentra la idea de que ningún autor obviamente crea desde la nada, todos se encuentran escritos en una tradición y tienen influencias que no son reconocidas por el derecho porque se busca un autor último, y esto tiene consecuencias para la regulación del dominio público, por ejemplo, y nuevamente tiene problemas de legitimidad cuando esto se expande y no se da cuenta de esa característica central de los procesos creativos. Entonces, solo por dar un ejemplo, Byron y Bentley, que son profesores de acá del Reino Unido, lo que proponen es diseñar una concepción de autor que sea capaz de abarcar más prácticas creativas, más ámbitos culturales, lo que implicaría modificar las estructuras jurídicas, ampliarlas lo más posible para poder dar cuenta de todas las diferentes tipos de autoría que al derecho le interesarían regular. Lo que quiero hacer ahora, nuevamente a través de la película, es identificar ciertos límites que tiene esta crítica al derecho de autor. Entonces, la idea central que quiero mostrar es que una crítica centrada únicamente en el concepto de autor deja de lado un aspecto relevante de la operación del derecho, que es que el sistema establece una relación directa entre el autor y el derecho de propiedad.
Entonces, lo que determina el alcance del concepto de autor no es principalmente las raíces románticas que ésta puede tener, sino que su función en relación a este derecho de propiedad que reconoce el sistema. Entonces, para ilustrarlo, quería mostrarles cómo esta escena en que Rosenthal, que es el protagonista, se encuentra con Julián Cadacio, que es otro interno de la cárcel. Este caso, este personaje está encarcelado por evasión de impuestos, pero lo importante es que era un comerciante de arte. Entonces este comerciante de arte ve la obra de Rosenthal y le interesa comprarla. Y se da el diálogo que está ahí a la derecha, en que intenta comprarlo y para el artista parece ser muy raro que lo quiera comprar. Y finalmente Cadacio lo que dice es que todos los artistas finalmente venden su obra, y es precisamente eso lo que los hace artistas, es que su obra se vaya a vender. Entonces la pregunta central es, no si quieres venderla, sino cuál es el precio de la obra. Yo creo que esta escena logra condensar de manera simplificada, y obviamente viendo la escena con humor, porque es una película de Wes Anderson, logra mostrar la relación jurídica que es directa e inseparable entre cuatro conceptos fundamentales para el derecho de autor, que es el de autor, obra, originalidad y propiedad. Entonces, veamos de qué manera está regulado en el derecho estos cuatro conceptos fundamentales para ver cómo se relacionan con la escena que le mostré recién. La figura del autor en general se ha definido como aquella persona que crea una obra. Ahí puse el glossario de la OMPI, la ley chilena, la ley española y la ley británica, y todos definen al autor en relación a una obra. Sin obra no tenemos autor. La pregunta entonces es, ¿qué es una obra? ¿Verdad? Las tradiciones continentales, por regla general, no tienen listas no tienen listas taxativas de obras que son susceptibles de protección mediante el derecho de autor, y contienen listas que son de mera referencia, y en general se habla de que las obras protegidas por el derecho de autor son obras literarias y artísticas. Nuevamente, el Convenio de Berna, que es el gran Tratado Internacional de Derecho de Autor, tiene una lista de obras literarias y artísticas protegidas por el derecho. La ley chilena también habla de que por el solo hecho de la creación de la obra se adquieren los autores de obras de inteligencia los dominios literario, artístico y científico, y la ley española nuevamente también hace referencia a las obras artísticas o científicas. Entonces, de esa manera se define la obra. No hay un contenido sustantivo más que ser una obra original, literaria, artística o científica. Esto nos puede llevar a pensar que todas las expresiones son finalmente obras susceptibles de protección, y la verdad es que no, porque para que puedan ser obras propiamente tal, estas deben ser originales. Y el estándar de originalidad entonces se transforma en extremadamente relevante para el sistema, porque termina siendo la puerta de entrada al derecho de autor. Si las obras no son originales, no hay obra, no hay autor, no hay propiedad. Hay diferentes formas de darle contenido al requisito de originalidad, pero yo me quise centrar en el del Tribunal de Justicia Europeo por dos razones. Uno, porque su alcance es muy amplio, hay muchos países bajo la jurisdicción del tribunal, y también porque es de raíz continental, entonces tiene influencia también en cómo nosotros entendemos la originalidad. No es una influencia directa, pero puede influir de qué manera nosotros, como desde el derecho latinoamericano, podemos entender el concepto de originalidad. Y en términos generales, el estándar de originalidad lo estableció el Tribunal de Justicia en la sentencia Infopac, en el que señaló, esta es como la fórmula famosa de esta sentencia, es que el derecho de autor solo se aplica a las obras que constituyen una creación del autor intelectual original atribuida a este. Esa es la fórmula de originalidad. Ahora, ¿cómo dotamos de contenido eso? Hay un desarrollo... 3 minutos, Felipe, por favor. ¿Perdón? 3 minutos. Ok, que un desarrollo jurisprudencial largo, yo me quise centrar en este, que es de Eva María Peiner, que lo importante es que el autor debe lograr reflejar su personalidad en la obra para que ésta sea original. Ahora, entonces tenemos que existen estos tres conceptos, y lo importante es que son circulares. Tenemos un autor, solo si que estamos en presencia de la obra, y la obra entonces es la forma comodificada del trabajo de este. Y la importancia de esa comodificación es que el autor, es que la comodificación permite al autor apropiarse legalmente de la obra y transferirla en el mercado posteriormente a través de las reglas del derecho de autor. Entonces, el centro del sistema no es únicamente el concepto de autor, sino que principalmente, diría yo, de qué manera se comodifica su trabajo para transarlo en el derecho y protegerlo finalmente. Entonces, hay una relación circular entre los conceptos que terminan dando un derecho de propiedad.
Entonces, el punto que quería hacer con la escena es que Cadacio, el comerciante de arte, de manera con su mirada cínica de lo que significa ser artista, no hace más que describir la forma en que opera el derecho de autor. Lo importante para el derecho de autor contemporáneo no es principalmente ser fiel a las prácticas creativas, sino que modificar un objeto inmaterial para incorporarlo al mercado. Finalmente, quería hacer algunas conclusiones. Lo que intenté mostrar fue que el concepto jurídico de autor, en primer lugar, no es neutro, excluye ciertas prácticas creativas, y frente a esto se ha intentado hacer una línea de crítica basada en intentar matar al autor para ampliar esa categoría jurídica. Sin embargo, lo que he tratado de hacer con esta presentación es mostrar que centrarse únicamente en ampliar el concepto de autor puede ser una estrategia limitada si no se considera que más importante para el derecho que darle contenido a la idea de autor es adjudicar derechos de exclusividad que requieren una delimitación clara. Entonces, siguiendo a Foucault, por ejemplo, en vez de matar al autor, lo importante es entender la función que éste tiene para el derecho de propiedad. Entonces, si entendemos que el autor es una figura central, pero para la adscripción de derechos de exclusividad, podemos entender que la mera expansión del concepto de autor no es suficiente para legitimar el sistema. Nos tenemos que enfocar también en cómo determinamos la extensión de los derechos de propiedad o derechos de exclusividad que el sistema reconoce. Con eso quería terminar. Nuevamente, muchas gracias por la organización y gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Felipe. Perfecto manejo del tiempo. Por otra parte, el tema del derecho de autor en el cine es siempre problemático, sobre todo porque las películas son productos de una enorme cantidad de gente y es muy discutible verdaderamente quién. Uno normalmente cita las películas por el director. Ahora, mi hijo menor es montajista. Y yo te puedo garantizar que el trabajo del montajista es muchas veces, o sea, el director viene, te tira una cantidad de horas de filmación y te dice, bueno, ahí tienes, ¿no? Sácame una película. Y luego después el montajista aparece chiquitito así al final, pasa rápido, nadie se entera quién es el montajista. Ahora una película de mi hijo fue al Festival de San Sebastián y la gran cuestión era si iba a aparecer el nombre o no iba a aparecer, ¿no? Porque la verdad es que entonces, bueno, claro, son productos que no son, por eso no es como el libro es de una sola persona normalmente, una obra literaria, de una sola persona. La película es de muchísima gente. Tú ves esas películas ahora que te quedas, termina la película y siguen pasando los créditos durante 10, 15 minutos, ¿no? Y ahora está ya que hablábamos de Marvel hoy, el chiste este de Marvel de ponerte un postcrédito, ¿no? Para que te tengas que quedar a ver todos los créditos, porque la verdad que si no, a toda la gente que trabajó muchísimo, decir, no, hombre, nadie se va a quedar a verme cuando pasa, ¿no? Así que bien, muchísimas gracias y muy, muy oportuno el tema. Damos paso ahora a Hernán Cortés López, de Chile. Se encuentra aquí, se encuentra allí. Le vas a dejar tu lugar. Brasil le cede el lugar a Chile. Venga, don Hernán Cortés, y va a hablarnos de El hombre del traje blanco. ¡Qué película, por Dios! El hombre del traje blanco. Obstaculizar la innovación para forzar la obsolescencia. Adelante, 20 minutos, querido Hernán. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, me gustaría dar las gracias a todo el comité que organiza este evento. De verdad que está súper, súper bueno. Yo vengo viendo estos eventos siempre como espectador, primera vez como participante. Estaba atento porque el año pasado la pregunta era si es que este año no solamente íbamos a poder venir sin mascarillas, sino también se nos iban a invadir los alienígenas. Esa era la pregunta que se hacía el año pasado, ¿verdad? Y todavía tenemos tiempo para eso mañana. Pero de verdad que son sumamente interesantes. Esta cuestión de mezclar el cine con el derecho nunca antes lo había visto. Maravilloso. Gracias a los espectadores también, a la Universidad de Chile, y aprovecho la oportunidad también agradecer a don Hernán Cortés Padre, quien se dio su turno en la última junta que tuvimos y donde yo pude elegir la película que es la que motiva esta ponencia. La película de la cual les vengo a hablar se denomina El hombre del traje blanco. Es una película británica
de 1951, es una comedia, y como suele ocurrir con las comedias, se utiliza la sátira para hablar de un tema contingente. ¿Bien? Un tema que era conocido en la época a propósito de la duración de los bienes y la obsolescencia, pero que hoy es más importante que nunca. ¿Bien? Quizá les suena esta idea de la obsolescencia, y con apellido, la obsolescencia programada, a propósito de los últimos juicios que han ocurrido en los últimos años. Quizá recuerden incluso el juicio que hubo acá en Chile, el caso de Odecu contra Apple, por las actualizaciones que supuestamente ralentizaban los teléfonos. Entonces, este tema está más vigente que nunca. Ha motivado todo el movimiento de derecho a reparar que se está discutiendo ahora en Europa y en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué mejor momento para hablar de esta cuestión? Y lo interesante de esta película que les vengo a contar es que nos permite preguntarnos de cuántas formas se puede volver obsoleto un bien. Por supuesto que se puede volver obsoleto modificando el bien, se puede volver obsoleto psicológicamente, como les voy a contar en unos minutos, pero esta película presenta una tercera posibilidad. ¿Puede haber obsolescencia bloqueando la innovación, es decir, haciendo todo lo posible para asegurar que no se creen mejores bienes? Ese es el escenario que nos permite discutir esta película, que ahora les voy a contar, y desde ya les pido disculpas, espero no darle spoilers a nadie de una película de hace 7 décadas, pero no obstante igual les sugiero que la vean. ¿Bien? Yo sabía la película antes de verla y de todas maneras la disfruté mucho. La película nos presenta una Inglaterra post-Segunda Guerra Mundial, en la cual hay graves problemas de inflación y de desempleo, y se centra la película en la industria como una forma de solución a este problema. ¿Por qué? Porque genera trabajo. Y en particular interesa a la película la industria textil, que se dedica a generar telas para ropas y otras cuestiones. Es en una de estas fábricas en donde se encuentra Sidney, un joven químico que va a ser el protagonista de nuestra película, que es actuado por Alex Guinness, que posteriormente se aburre de la química y se convierte en Obi-Wan, pero es una historia distinta. Y se nos muestra cómo en estas fábricas se invierten cuantiosos recursos en la investigación. ¿Bien? Las fábricas están interesadas en tener los avances tecnológicos más nuevos que le den cualquier ventaja por sobre su competencia, al punto tal que están dispuestos a tener laboratorios en las mismas fábricas. Entonces, Sidney, un joven que está titulado hace poco, que le interesa más buscar la innovación que el dinero, trabaja en una de estas fábricas y termina llegando a la fábrica del señor Burley, una de las fábricas textiles, que da rienda suelta a su creatividad y su presupuesto. Por lo tanto, Sidney termina creando una máquina llena de tubos que produce una sinfonía bien particular por el goteo que hace la máquina, y lo que esta máquina termina produciendo no es nada más que un polímero que termina siendo una tela que nunca se gasta ni se ensucia. El señor Burley está encantado porque de la nada tiene el as bajo la manga, bajo la manga que lo va a poner por sobre toda su competencia. Entonces decide mostrar esta innovación a la prensa, pero antes manda a hacer un traje a la medida de Sidney, un traje blanco hecho con esta tela, con este nuevo polímero, blanco para que se note bien que no se ensucia, y también porque la película es en blanco y negro y necesita destacar de alguna forma. Entonces manda a hacer un traje a la medida, y minutos antes de poder anunciar este logro tecnológico a la prensa, es abordado por 3 espíritus. No, es abordado por su competencia, por las otras empresas textiles, quienes lo convencen de que esto es una pésima idea. Le dicen, si sacas a la venta un traje que nunca se ensucia y nunca se destruye, no vendes más trajes. Este es el último. Logran convencerlo de esta idea y hacen su mejor esfuerzo por convencer a Sidney de guardar silencio con una suma de dinero, pero no lo logran, así que hacen lo siguiente mejor y lo meten a la prisión de empleados. Pero Sidney logra escapar, ahora escapando de los empresarios que quieren acallar su descubrimiento. En su escape, Sidney se encuentra ahora con los trabajadores de la fábrica. Les cuenta toda esta cuestión, ellos ya habían escuchado algunos rumores, y ahora son los trabajadores los que lo encierran. ¿Por qué? Porque los trabajadores, parecido a los empresarios, piensan, bueno, si este tipo saca un traje que nunca se deshace, nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Vamos a hacer una tanda de trajes y luego nada más. Entonces también lo encierran. Y por segunda vez Sidney escapa, eso es parte de la comedia. ¿Bien? Ahora, ya en el clímax de la película, Sidney escapa de los trabajadores, de los empresarios y también de otras personas que están por ahí. Por ejemplo, una señora que se dedica a lavar ropa, escucha esta cuestión y también quiere pegarle puñetazo a Sidney. ¿Bien?
¿Por qué? Porque también va a arruinar su negocio. Entonces Sidney, perseguido por toda la ciudad, es acorralado, y acá, gracias a la magia del cine, el traje comienza a deshacerse de a poco. ¿Por qué? Por una falla en el componente químico que hacía que en realidad el traje no era tan duradero como se esperaba. Entonces el pobre joven Sidney queda desnudo en la calle mientras todos celebran. La película termina mostrándonos a Sidney abandonando la empresa del señor Burley, sacando todas sus cosas, pero revisando sus notas. Y cuando revisa sus notas, se le ve una sonrisa de cara a cara, como, tengo una idea. Y en ese mismo momento empieza a sonar la misma sinfonía que siempre acompañó a la máquina con su goteo, mostrando una vez más que el progreso no se puede detener. ¿Bien? Esa es la película, es muy interesante, de verdad que se las recomiendo, no obstante que se las acabo de contar, la van a pasar muy bien. En fin, esta película nos permite hablar a propósito de la cuestión de la durabilidad y la vida útil de los bienes, ¿bien? Y lo primero que tenemos que decir, que ya lo ha dicho Luis Fonsi, es que nada es para siempre, ¿bien? Las cosas tienen una vida útil limitada. Normalmente esa vida útil limitada va a ser lo que normalmente duran. ¿Cuánto les dura a ustedes una tablet? Es distinto a lo que me duraría a mí y a otra persona. Bueno, saquemos un promedio. Usualmente a ese promedio lo denominamos la vida útil o la obsolescencia natural. ¿Bien? Pero existe otra forma de determinar o de limitar la vida útil de un bien. Y eso es lo que ustedes han escuchado como la obsolescencia programada. ¿Bien? O la vida útil programada. Requiere la intervención de un tercero, por lo general el proveedor o fabricante, para delimitar la vida útil. Ahora, la cuestión de la obsolescencia programada no es estrictamente de derecho, es un tema propio del diseño industrial, de la ingeniería, y donde hace algunos años ha empezado a entercer el derecho. Pero igual déjenme ofrecerles algunas definiciones en el ámbito del derecho que nos van a servir para unas cuestiones que les voy a contar. En un trabajo reciente, el profesor Pinochet, que ha trabajado esta cuestión en las jornadas de derecho civil, se ha referido a la obsolescencia programada como una conducta consistente ya sea en producir bienes para una duración determinada o bien reducir deliberadamente su vida útil. Fíjense, producir bienes, reducir su vida útil. También acá en Chile tenemos un proyecto de ley en tramitación que busca acabar con la obsolescencia programada. Un poco idealista, pero tenemos un proyecto que está en tramitación, lo cual me parece bien de todas formas. Entonces, fíjense lo siguiente, el proyecto en el artículo 14 bis que se planea introducir a la ley del consumidor indica: prohíbese la obsolescencia programada, punto. En consecuencia, los proveedores no podrán producir, fabricar, importar, distribuir o comercializar aparatos eléctricos o electrónicos cuya funcionalidad se vea comprometida significativamente por causa de una planificación o programación deliberada, sea que provenga desde su diseño o a consecuencia de la posterior modificación del aparato. Destaco una cuestión. En las dos definiciones que les acabo de dar, la obsolescencia programada se define mediante conductas activas, positivas. Usted crea un bien diseñado para durar cierto tiempo o hace una conducta posterior que hace que dure menos. Conductas positivas. Guarden esa idea en la cabeza, ¿bien? Porque se lo voy a volver inmediatamente. Ok, simplemente para informar esta cuestión, a propósito de la obsolescencia programada, se han reconocido distintos tipos. Está la obsolescencia funcional, yo hago que un bien deje de funcionar o deje de funcionar tan bien, y está la obsolescencia psicológica, el bien funciona perfecto, pero yo hago que ustedes ya no lo quieran. Por ejemplo, hago un modelo nuevo de un vehículo y hago que el anterior pase de moda. El anterior sigue funcionando, pero está obsoleto psicológicamente. ¿Bien? Y, por supuesto, la obsolescencia programada también puede ser lícita o ilícita. Esta cuestión no tiene por qué siempre ser negativa. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, está bien que tengan una obsolescencia programada, los alimentos también. Ok, con esta definición de la obsolescencia programada manifestada, ahora pensemos en el caso de la película, que nos pone en un escenario gris, porque en blanco y negro. Pero nos presenta una conducta que es distinta a lo que venimos definiendo. Si lo pensamos con cuidado, en la película no se crea un bien con una vida útil limitada y no se hace una modificación a los trajes para que duren menos. No es ninguna de las dos definiciones tradicionales que ya les venía comentando, sino que lo que se hace es lo que quiero denominar aquí la obstaculización de la innovación. Se hace todo lo posible para evitar avances científicos que nos lleven a bienes de mayor duración. Eso es lo que ocurre en la película. El problema, como pueden advertir, es que esto no cae en las definiciones que tradicionalmente se han dado a la obsolescencia, incluso la del proyecto de ley. Entonces, esta cuestión queda como al margen, haciendo difícil su regulación. Y sin embargo, hay algo que, por lo menos personalmente, me deja un mal sabor en la boca, porque sin ser obsolescencia programada propiamente tal, produce el mismo resultado.
pasan cierta cantidad de años y los bienes duran menos de lo que deberían durar, solamente que en este caso es por una técnica distinta. Eso hace que, en realidad, uno podría plantear la necesidad de extender un poco la definición de la obsolescencia programada para tratar de incluir situaciones como las que aparecen acá en la película, ¿bien? Eso es una cuestión bastante interesante. Sin embargo, como les decía, algo como eso, limitar esta conducta de obstaculizar la innovación, requiere de una regulación legal, no es algo que a mi parecer podamos interpretar de lo que tenemos en este minuto. Requeriría algo así de lo que está ocurriendo en Europa, por ejemplo, con el derecho a reparar, donde una de las tantas cuestiones que se está tratando de lograr es que, bueno, usted, proveedor, no intervenga en las innovaciones que se han hecho para reparar los bienes posteriormente a la venta. Es decir, si las empresas después logran encontrar una forma de reparar bienes que antes eran irreparables y por lo tanto extienden su vida útil, bueno, usted no intervenga, no haga su mejor esfuerzo para evitar que terceras compañías puedan reparar. Necesitamos algo como eso para controlar este tipo de conductas. Ahora bien, entendiendo que esta cuestión no está regulada, me parece que debería regularse, deberíamos expandir un poco la idea de obsolescencia programada. Preguntémonos, ¿cómo podría operar esta obstaculización a la innovación? ¿Cómo se podría producir? La primera forma, y la más burda, es la que aparece en la película. Agarro a puñetes al científico que inventa las cosas y me aseguro de esconder debajo de la alfombra todos los logros tecnológicos que haga. Bien, esa es una forma de obstaculizar la innovación, tratando de hacer callar a todo el mundo. Otra forma, utilizando la misma idea de la obsolescencia psicológica que les venía comentando, podría ser hacer creer a los usuarios, a nosotros, que la innovación no es necesaria. Y esto es un riesgo mayor. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos crear aparatos tecnológicos electrodomésticos increíblemente reparables, increíblemente durables y todo, pero si yo los hago creer a ustedes que no necesitamos esas cuestiones o que se ven mal utilizándolas, no sirve de nada la innovación. Esa es otra forma de obstaculizar a mi gusto la innovación. Y el último tema que quiero tratar a propósito de la obstaculización antes de concluir es, ok, ya sabemos que no está regulado, ya sabemos cómo puede ocurrir. Pregunta, ¿es necesariamente malo obstaculizar la innovación? Con todo lo que yo he dicho hasta ahora, ustedes deberían pensar que sí, que todos queremos progreso, todos queremos innovación, tal como lo hace Sidney, el protagonista de la película. Pero igual se convirtió en Obi-Wan, así que quizás no estaba tan convencido. Y lo interesante de la película es que nos muestra la vereda contraria, nos muestra que la innovación trae problemas. Los empresarios sufrían, ¿bien? Porque no iban a poder seguir vendiendo sus bienes, entonces para ellos era negativo. Los empleados sufrían porque tenían miedo de quedarse sin trabajo producto de la innovación. Los usuarios sufrían. La señora que lava ropa, que no tiene nada que ver con la empresa textil, igualmente tiene miedo de perder su trabajo producto de la innovación. Entonces, la película nos muestra que no necesariamente es todo positivo. Y esto es importante porque si en algún momento nos animamos a tratar de capturar a esta quimera, que así lo denominan en la película, que es la innovación, bueno, vamos a tener que tratar de equilibrar ambos intereses. Por un lado, los intereses que tenemos todos de bienes que sean más duraderos, que sean mejor con el medio ambiente, pero también de no pasar a llevar a todos los agentes del mercado. ¿Bien? Eso es un escenario que de forma muy interesante presenta la película. Tenemos que tener cuidado con los intereses de los demás. Ahora, para concluir, me parece que esta idea de la obstaculización de la innovación necesita ser considerada, porque al final produce los mismos efectos que la obsolescencia programada. Hay que expandir el concepto de la obsolescencia para incluirlo, pero teniendo cuidado de compatibilizar los intereses de todos los agentes del mercado. Esa es la cuestión que al menos yo aprendo de la película. Ahora, dos cuestiones de la película con las que no estoy de acuerdo, cómo se trataron, es, la primera, los empresarios le indican al señor Bentley que si saca al mercado este traje que nunca se destruye, nunca se ensucia, nunca podría volver a vender un traje. Eso es mentira. ¿Bien? Un traje que funciona perfectamente bien, igualmente puede volverse obsoleto psicológicamente. Entonces, si yo pudiera viajar en el tiempo, 50 años atrás, convertirme en actor de cine y todo, yo diría, no, esta línea está mal porque igualmente podríamos vender más trajes si convencemos al resto del mundo que este traje ya pasó de moda. Primera cuestión. Y segunda cuestión, no estoy del todo de acuerdo con que la innovación necesariamente sea mala para los comerciantes o para los pequeños emprendedores. Al contrario, me parece que la realidad actual demuestra que la innovación
puede traer un mejor comercio para las empresas pequeñas que saben aprovechar cómo extender la vida útil de los bienes. Por ejemplo, empresas o talleres pequeños de reparación. Bien, esa es mi ponencia. De nuevo, muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Hernán. Me pareció excelente, además con el sentido del humor que siempre hace que las cosas sean mejores y más agradables. Y que nos hace pensar, Hernán, en su excelente y aparte notablemente medida, mucha envidia por el don de síntesis que tienes. Ojalá yo tuviera la 10ª parte de ese don de síntesis. Esta cuestión de volver a ver, ¿no? En inglés se dice to revisit, en castellano no usamos mucho esta expresión revisitar, ¿no? Volver a visitar películas clásicas y verlas desde nuestra época, ¿no? Y es impresionante cómo uno encuentra cosas que, es cierto, uno a veces dice, bueno, como decía Hernán, de algún aspecto, bueno, esto resulta que hoy en día ya vemos que no es así, pero una enorme cantidad de veces te abren a dimensiones y a perspectivas que quienes hicieron la película, los autores, diría Felipe, de la película, no pudieron haber tenido en consideración. Y que sin embargo se nos abren a nosotras, ¿no? Ahora. O sea que súper interesante. Nos vamos a Colombia. Vamos a localizarlo al querido David Telequi, a ver por dónde anda David. Recién lo tenía puesto, ahí lo veo, muy bien David, vamos a anclar, ahí te pusimos y a activar sonido, por favor activas tu micrófono. Adelante, activa tu micrófono. Muy bien, Buenas tardes. Ahí está. ¿Me oyen? Todo tuyo, 20 minutos, adelante. Gracias, profesor. Un saludo muy especial a usted, doctor Rabinovich, al doctor Lepín, a la doctora Laura Gastrón, a las doctoras Álvarez y demás directivas también de la Universidad de Chile. Gracias por la invitación. Yo encontré una película clásica, si el término es apropiado, respecto de alguna de ellas, que fue la segunda en ganarse los 5 principales premios Oscar, con una actuación fenomenal de Jack Nicholson, con un reparto en donde está Danny DeVito, Christopher Lloyd, Louis Fletcher, y que sin duda alguna marcó un hito, como lo decía el profesor Ricardo, no solo para poder ser analizada y constituirse en una de estas películas de culto de quienes se pueden considerar anarquistas, antisistema, outsiders y demás, o aquel campo que se refiere a aquella sociología de la divergencia, sino que es una película en sí que sirvió para adelantar lo que posteriormente sería el movimiento antimanicomio, que termina con leyes que apuntan o apuntaron en su momento, como en Italia en 2010, y también la Argentina tuvo la experiencia, nosotros a través de la Corte Constitucional, con la imposición de límite a las medidas de seguridad respecto de las personas inimputables, que puede ser vista desde la perspectiva de 3 grandes filósofos, que son Sas, el húngaro, el jefe principal de la doctrina de la antipsiquiatría, digamos, el de la doctrina más dura dentro de este movimiento, que niega en lo absoluto la libertad, la enfermedad mental, y obviamente con un soporte de un trasfondo de arqueología del conocimiento y del saber que podemos encontrar en Michel Foucault, pero también una descripción muy gráfica y una puesta en escena de lo que realmente es el concepto de la institución total de Erving Goffman. Entonces, a partir de esa visión, encontramos cómo esta película que narra la historia de alguien que estaba pagando una pena en una reclusión normal de trabajos forzados, pensó alegremente que haciéndose el loco podía irse para una institución donde iba a estar muy relajado
y pensó en realidad que así se iba a librar de esa sanción penal, de ese castigo que se le había ya impuesto. Entonces cae realmente en un hoyo negro y a medida que avanza la película es como encontramos estas grandes dicotomías que se pueden ver hoy en realidad acerca de quienes apoyan la psiquiatría y quienes realmente en lo que se refiere a la psiquiatría, sobre todo institucional, tienen muy poderosas críticas. Finalmente el personaje de Jack Nicholson termina lobotomizado. Es una operación que tuvo muy buena fama en alguna época del siglo XX, que logró que su creador se ganara el premio Nobel y que termina finalmente muerto por ese amigo que encontró en este manicomio, donde habitaba con otro grupo de personas que realmente no eran de ninguna manera criminales y que tampoco tenían eso que Sas define, no existe, como enfermedad mental. En este punto encontramos definitivamente en Sas los siguientes aspectos. La crítica que él plantea fundamentalmente es vincular la psiquiatría con la Inquisición. Él nos dice los métodos, la forma en que se obtiene la verdad en los dos campos, en la Inquisición, como se obtuvo hasta su finalización, y lo mismo en la psiquiatría, provienen de encontrar la verdad incluso a través de las mismas versiones de las personas que acuden a ellos. Nos encontramos también con una figura muy importante para Sas, es la de la víctima propiciatoria. Nos vemos reflejados allí cuando encontramos que en la Inquisición esas víctimas propiciatorias terminaron siendo herejes, judíos y brujas. Y detrás de de una de estas cacerías, lo que encontramos es realmente este miedo que invaden al poder de ver amenazadas sus simientes. Y es ahí cuando se intensifican esas relaciones de poder en donde encontramos un opresor y un oprimido. En realidad, Sas nos dice, por ejemplo, que es de tal suerte la manera en que está introduciéndose el poder psiquiátrico ya en una expansión total hacia incluso la justicia, para poder hablar incluso de una justicia psiquiátrica o una justicia medicalizada, que la misma psiquiatría desde el siglo XX empieza a plantear la no diferencia entre enfermedad y crimen. Eso aunado en realidad a todas las campañas de salud mental, que en realidad esta guerra contra la locura definitivamente hace parte, nos dice Sas, de una estrategia de dar legitimidad, justificación y alcances y efectos a una relación entre un oprimido y un opresor. Entonces, en esa película encontramos muchos elementos de la crítica antipsiquiátrica. El mismo autor de la novela en la que está basada la película, Ken Kesey, que es una película, que es un libro que termina de ser escrito en 1962, pero que arranca con una experiencia que él inicia en 1959 con el ingreso voluntario a centros psiquiátricos para observar de frente cómo era esa relación al interior de estos institutos totales, donde realmente las personas terminan perdiendo el yo, entregando toda su personalidad bajo unos conceptos que no reúnen las condiciones para ser considerados científicos. Sas directamente nos dice que la enfermedad mental no existe. La enfermedad mental es simplemente una relación de poder. Y también nos dice que esta relación de poder tiene siempre, como en la historia de la Inquisición, unas víctimas propiciatorias. Aquí nos encontramos entonces con esta evolución de la locura, que a partir del siglo XVII empieza a crear centros donde se encierran a aquellas personas que no significativamente hoy en día eran prostitutas, eran mendigos, pobres, miserables, abandonados, enfermos, simplemente para aislarlos. Ya después es que viene
este concepto del tratamiento, de la terapia y demás, pero en realidad, nos dice Sass, la psiquiatría se fundamenta como pseudociencia en los mismos elementos en que se fundamentaba la concepción de la herejía o de la brujería. Entonces, lo que vemos con la psiquiatría, dice Sass, sobre todo la institucional, es un paso muy disimulado de estos patrones inquisitoriales a la vida moderna para hacer efectivo el poder sobre aquellas personas marginadas o que realmente se oponen a la sociedad y de los cuales pueda devenir aquello que nosotros en penal siempre acudimos para hablar de una medida de seguridad en definitiva, y es a la peligrosidad, a la alerta frente a la sociedad. Entonces, bajo un estudio que podemos observar incluso cronológico de la psiquiatría, encontramos que el número de enfermedades mentales ha aumentado de unos iniciales 6, actualmente casi 300 y pico enfermedades. Hoy se habla por parte de los psiquiatras de unos temas absolutamente absurdos, en realidad, como son de definir a niños que son rebeldes con síndromes de oposicionismo y catalogar y estigmatizar, como lo dice el propio Goffman, se evoluciona ya a la creación de unos centros donde se recluyen a las personas. No hay en realidad ningún parámetro científico, y lo que estamos observando sin duda alguna es una manifestación donde las garantías, los derechos están siendo vulnerados, y es ahí donde radica no solamente una observación objetiva de estos sitios que se han ido acabando precisamente por importantes películas como esta, que llaman la atención sobre estos sitios abandonados de los que no conocemos absolutamente nada. Es que fíjense ustedes cómo una persona sometida al poder psiquiátrico no tiene ningún derecho. Es de cualquier manera, así sea que llegue allá a través de un proceso penal o una internación forzosa vía la familia, pues obviamente estamos hablando de situaciones donde no hay ni siquiera comunicación con su familia, está sometido a unas reglas muy estrictas de disciplina y rutina que le rompen su propio yo, está sometido a un tema que en el futuro cercano ya está causando polémica, es el de la farmacología, que puede tener unas trascendencias totales para encontrarle sentido a por qué Sass nos dice que este tema de hablar de enfermedades mentales que en realidad no tienen una base orgánica, que no tienen una medida física, pero que sí se encuentran es con parámetros y categorías de conductas, lo que de alguna manera oculta es esa forma del hombre de liberarse de la responsabilidad. En un principio, cuando encontramos la doctrina del libre albedrío, era por descargar las cargas de Dios. Dios no puede ser responsable de lo que ocurra aquí en la tierra, somos nosotros. De alguna manera, esto de decir que no hay crimen sino enfermedades, de alguna manera esto de descargar las responsabilidades en víctimas propiciatorias, porque tiene que haber un responsable, nunca nosotros. Un responsable es el diablo, que puede estar detrás de esas enfermedades diabólicas, o sin duda alguna, hoy en día, ese concepto que no tiene realmente una base biológica, que es el de la enfermedad mental per se. Entonces, a partir de Sass y de esta fuerte antipsiquiatría, que realmente es espeluznante cómo trae esta secuencia de casos para relacionar el concepto de salud pública como una forma muy intrusiva de control que vimos nosotros con la pandemia muy cerca hoy. Entonces, nos puede aproximar a un mundo en donde, como lo decía Siri Husbat, se hable de certezas y de espejismos de la certeza detrás de un cientificismo que realmente no tiene una base orgánica, al menos. Que Sass dice, mire, distingamos las enfermedades que llaman mentales de aquellas donde hay un tumor, obvio, donde hay realmente algo medible a nivel biológico orgánico, pero la psiquiatría no se encarga de eso. Ella se encarga de un tema de conceptualización
y de categorización muy diferente al tema orgánico. Pero sin duda alguna que esto nos sirve también para aproximarnos a un futuro no lejano, que es el de las neurociencias, y porque esta película nos puede presentar un panorama obviamente no muy optimista, si realmente se impone ese cientificismo y esa creencia en realidad en este cúmulo de enfermedades mentales que cada día aumentan mundialmente mediante una convención entre todos los que componen los organismos de la psiquiatría y todos los poderes que incluso hoy en día hacen su ejercicio, como la farmacología y las empresas multinacionales dedicadas a eso. Entonces, alertas con esta situación, vemos en la película muchas metáforas que nos traen a colación lo anterior. La misma enfermera siempre llega vestida de negro y se cambia a blanco, como si llegara a la locura, como si con ella viniera la enfermedad mental. Entonces, vemos a un McMurphy que entra siendo un criminal, pero adentro no encontramos a ninguno. Y son muchos frente a los que cuidan. Encontramos una metáfora de ese control tan absurdo que vemos cómo es posible que 3.000 puedan ser controlados por 200 o 100. Porque en realidad es encontrar el quid de acercar mentalmente a estas personas que puedan constituir eso que llamamos peligro y simplemente controlarlas y de esta manera tener el poder absoluto. Nos muestra también cómo McMurphy era el distinto en su forma, en la ropa. La ropa de él era de colores, la del resto eran uno que era un poco más intelectual, vestía de azul, y los otros completamente de blancos. Vemos 3 categorías de locos, unos que son funcionales, otros que están en un punto medio y otros una tercera categoría que ya están definitivamente alienados y están detrás de unas rejas. Pero sin embargo, están todos bajo el mismo control permanentemente, donde ya han perdido incluso las ganas de vivir. ¿Y cómo puede llegar finalmente esta película a ver la tragedia del control, la pérdida de la subjetividad, la imposición de unos patrones bajo un entendido de bien común que pierde por completo el valor de la individualidad? Entonces esta película nos acerca a través de todas esas metáforas como la del propio indio, que en el libro es el que narra, pero en la película no, él no habla, y se expresa a través de esta película de Milos Forman, siendo esta clase de personas que precisamente fueron exterminados, que fueron discriminados y apartados de la sociedad como fueron los indios americanos, y no le dan voz. Eso es muy simbólico dentro de la película. También la forma como él libera a McMurphy, porque ya era su cuerpo el que lo ataba después de la lobotomía, en donde ya tuvieron a McMurphy por completo, que era la alegría de todo este grupo de locos, que sacó y secuestró un bus y se los llevó a navegar, que les dio felicidad, que les entró, bueno, prostitutas, que hizo una fiesta con trago, donde finalmente se impuso el poder de una enfermera fría como el conocimiento científico, de números y cifras, y que nunca se alteraba Rachel, nunca, jamás. Ella estaba impávida, nunca tenía emociones, todo lo controlaba con un discurso, y realmente en estas sesiones se ve cómo es el manejo de este tipo de terapias psiquiátricas, y entonces encontramos que es el director también quien vemos allí, que es el mismo de Amadeus, uno de los que derrumba la cortina de hierro desde su natal Checoslovaquia, Milos Forman, y entendemos pues con este antiestalinismo de él, cómo valora un libro de esa naturaleza, donde el objeto principal, lo mismo que la película, es la libertad humana, el tener que saber que de pronto la psiquiatría puede decirnos que es aquel deseo del hombre por entregar una responsabilidad que es nuestra. Somos malos. El hombre mata al hombre. Y eso no significa en modo alguno nada que tenga que ver con la enfermedad.
Entonces es un aterrizaje a través de esta película de hasta dónde nos puede llevar este control si se extiende a través de la farmacología o de las neurociencias que hoy pretenden decirnos que ya consultaron al oráculo y saben por qué los hombres matan, por qué los hombres aman, por qué los hombres creen o por qué los hombres no creen. Entonces, pues a veces nos preguntamos sencillamente por qué por qué a una persona le pueden decir 3 perfectamente minutos, loco, David. le pueden decir perfectamente loco. En la Argentina se dice, oye, loco, nadie se va a ofender, hasta puede decir, chévere ser loco, pero nadie le dice a otro, hola, enfermo mental. Por ende, decir loco no está mal. Decir locura tampoco. De eso se trata. Por hoy, les agradezco este tema, esta intervención y ojalá pues hayamos a partir de esa película comprendido que se pueden aproximar peligros desde el punto de vista de los derechos para todas estas instancias donde el poder incluso está muy oculto. Gracias. Muchísimas gracias, querido David, por traer una vez más, porque yo ya te había tenido el placer de escucharte en otra oportunidad hablando sobre esta, creo que inagotable película clásica que se dio asombrosamente en Latinoamérica con otro, ¿no? Para condena de muerte, Atrapado sin salida. Hay que reconocer que el título original es complicado de traducir, ¿no? Y se pierde un poco la idea, pero bueno. Así que es una película realmente que da como para hacer un seminario alrededor de la película y tú lo haces maravillosamente bien, ¿no? Ahora, ya les he pasado las instrucciones, queridas amigas y amigos súmicos y súmicas, ya les he pasado las instrucciones. Lo que vamos a hacer ahora es esto. En unos minutos más seremos desalojados por la Fuerza de Carabineros de Chile, que ingresará en la sala y nos sacará a punta de armas de fuego. Por suerte, simplemente nos mandarán a la otra sala.